Perfecto, Pablo. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder presentar el estudio de esta tarde. Y gracias a todos los que nos acompañan, como siempre, especialmente aquellos que semana tras semana pues han estado uniéndose por medio de esta plataforma para este estudio. Les agradezco también mucho su paciencia conmigo y bueno, vamos a continuar nuestra serie de estudios, como ya mencionó el hermano Pablo, sobre el tema que abordamos ya desde hace algunas semanas con referencia al Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar continuando este estudio hablando un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo, especialmente con los creyentes hoy día. Cuando comenzamos esta serie, comenzamos mostrando que el Espíritu Santo, pues obviamente no solamente es una persona distinta del Padre y del Hijo, pero que también tiene pues todas las cualificaciones, todas las cualidades de deidad. Esto es, el Espíritu Santo es Dios. También estuvimos hablando en esta serie, vimos los pasajes del Antiguo Testamento, donde se menciona parte de la obra del Espíritu Santo, como fue parte durante la creación, por ejemplo. Estuvimos viendo algunos pasajes, como también estuvo con los profetas del Antiguo Testamento, algunos de los hombres justos que leemos en el Antiguo Testamento. Y también vimos en el estudio pasado cómo el Espíritu Santo también tuvo una participación muy activa durante el ministerio del Señor Jesucristo, cómo estuvo con los apóstoles y otros hombres inspirados durante el Nuevo Testamento. Y también estuvimos viendo pues también algo de la actividad del Espíritu Santo en las páginas del libro Los Hechos, y también obviamente, como ya mencionamos, estuvo con los escritores del Nuevo Testamento. Hoy, y Pablo, no sé si me diste apertura para compartir la pantalla. Sí, ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Hoy vamos a estar continuando, pero hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo y su obra dentro de la vida del cristiano, cómo es que opera el Espíritu Santo con nosotros, si lo hace por medio de una operación directa o si es por medio de su palabra. Existen algunos grupos religiosos que creen que el Espíritu Santo obra directamente en ellos, tal como lo vimos en la semana pasada, cómo estuvo con algunos cristianos del primer siglo. Muchos creen que de igual manera hoy el Espíritu Santo obra de esa manera directamente con individuos, pero también cuando se trata de la conversión, algunos creen que el Espíritu Santo escoge quién va a ser salvo, quién no, y de esa manera pues creen que la salvación se obtiene por medio de una elección predeterminada por Dios. Y lo que queremos ver hoy es cómo es que opera el Espíritu Santo en el cristiano hoy día. Y obviamente, pues yo creo que lo hace por medio de la palabra del Señor. Entonces, es lo que vamos a estar viendo en nuestra lección esta tarde. Como ya mencioné, algunas ideas populares con referencia a la obra del Espíritu Santo cuando se trata de la conversión. La más popular es esa teoría de la operación directa. Esa idea principalmente es que usted no tiene opción alguna en si quiere seguir el camino del Señor o no. Si Dios lo ha escogido a usted, el Espíritu Santo opera directamente sobre usted y usted no tiene nada que decir o nada que rechazar en esos casos. Si Dios lo ha escogido a usted para ser salvo, usted va a ser salvo y no tiene usted nada que decir en esa situación. De igual manera, pues creen que si una persona va a ser perdida, no hay cosa que pueda hacer para poder obtener la salvación, porque creen que es una operación directa del Espíritu Santo. Si eso fuera verdad, pues eso haría que Dios hiciera acepción de personas. Y la Biblia nos dice que Dios no hace eso. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 35, especialmente el versículo 35, pero si usted recuerda, en esta sección de escritura, nos está dando aquí Lucas los hechos que ocurrieron con la conversión de Cornelio y los que estaban en su casa. Y dice la escritura en el versículo número 34 que cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo con estos gentiles, dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero fíjense el versículo 35, que es el punto que queremos ver.
Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si el Espíritu Santo operara directamente cuando se trata de la conversión de un individuo, si el Espíritu Santo estuviese directamente involucrado en esa conversión, entonces Dios sí hace acepción de personas, porque hay algunos que no obedecen el Evangelio, hay otros que sí. Sin embargo, Pedro dice claramente en el versículo 35 que en toda nación Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. Entonces, esta idea de la operación directa del Espíritu Santo en la conversión del individuo, obviamente no concuerda con lo que dicen las Escrituras. Noten también que si eso fuese verdad, pues invalidaría el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, creo que es un pasaje que todos conocemos muy bien, donde dice allí el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, ¿por qué es eso, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? Versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Si notan ustedes, nuevamente, de cualquier nación, como ya lo vimos en el versículo 35 de Hechos 10, sin importar de dónde proviene, ya sean que ustedes sean, por ejemplo, algunos que están aquí que son de Colombia, otros que nos acompañan desde México, otros que quizás en semanas pasadas, no estoy seguro hoy, que nos han acompañado de Panamá y de otros lugares, sin importar de dónde somos, el Evangelio es el poder de salvación para todo aquel que en él creyere, al judío primeramente y también al gentil. Si el Espíritu Santo operara directamente en la conversión del individuo, entonces el Evangelio pues realmente no es el poder de Dios, sino que el Espíritu Santo es el que escoge quién es salvo y quién no. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo número 14, el apóstol Pablo dijo ahí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 14. Pablo dice, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llama a los individuos, dice ahí claramente, mediante el Evangelio. Entonces, la idea de algunos grupos religiosos, especialmente aquellos de corte pentecostal, bueno, esa idea de que es el Espíritu Santo el que opera directamente en la conversión del individuo, no concuerda nuevamente con lo que dicen los apóstoles. De hecho, si eso fuese verdad, pues lo que estamos haciendo aquí sería inútil, porque no habría necesidad de predicar, porque el Espíritu Santo sería el que operaría directamente con cada individuo para su conversión. Sin embargo, si vemos lo que dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 21, vemos nuevamente que Dios se complace en salvar a los individuos por medio de la predicación del Evangelio. Dice el versículo número 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiero explicar rápidamente aquí cuál es el punto que Pablo está haciendo. Y Pablo, el argumento que hace aquí en este capítulo es que algunos decían, es que eso de estar predicando a alguien que fue crucificado y que por medio de ese individuo hay salvación, algunos me estaban argumentando, es una locura. Pero Pablo dice, para el que no cree, es una locura. Para los que estamos creyendo, esta es la manera en que Dios ha escogido salvar a aquellos que creen por medio de la locura de la predicación. También es importante notar que algunos prácticamente lo leen al revés, porque en lugar de predicar la locura del Evangelio, se ponen a predicar locuras. Y eso no es lo que dice Pablo. Por eso es que hay mucha división en el mundo religioso, aún dentro de aquellos que siguen al Señor, de las iglesias del Señor, pues también hay algunos que predican unas locuras que no es de acuerdo al Evangelio. Y es por eso la importancia de estudiar. Es importante que nosotros apliquemos, que pongamos ganas en estudiar la palabra de Dios, porque de otra manera, pues cualquier locura es fácil que la creamos. Pablo no está diciendo que prediquemos locuras, sino que la locura de la predicación es lo que complace a Dios para salvar a aquellos que creen. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14.
Noten lo que Pablo dice allí, versículo número 13 al 14 de Romanos 10. Pablo dice allí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si el Espíritu Santo operara directamente en la conversión de cada individuo, no había necesidad entonces de nosotros predicar. Y lo que hacemos, por ejemplo, por medio de esta plataforma, por medio de estudios en casa, por medio de las reuniones en los locales de reunión de la iglesia, pues sería inútil si el Espíritu Santo es el que va a operar directamente en la conversión de cada individuo. Eso eliminaría la necesidad de predicar. Sin embargo, vemos que, como dice Pablo, es importante el predicar el evangelio, pues como ya lo vimos en Romanos 1 y el versículo 16, es el poder de Dios para salvar a todo el que creyere, al judío primeramente y también al gentil. Noten también cómo el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como el agente por el cual convierte al pecador. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio en toda su pureza y en toda su plenitud, cuando individuos escuchan el mensaje de Jesucristo, que Él murió en la cruz por sus pecados, dice la Escritura que es obviamente el Espíritu Santo el que está utilizando esa palabra, esa semilla que va a quedar implantada en el corazón del individuo, el que va a producir el fruto. Y lo vamos a ver más adelante en esta lección. Pero bueno, como podemos ver, esta idea de que el Espíritu Santo obra sin la palabra del Señor, esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, no es verdad. Esa idea de que es una operación directa para convertir al individuo, aparte de la palabra de Dios, eso no es verdad. Se requiere del mensaje del Evangelio, que gente escuche ese mensaje para poder recibir el perdón, el beneficio de la sangre de Jesucristo, que es el perdón de los pecados. Bueno, veamos cómo la palabra oral y escrita fue utilizada por el Espíritu Santo para enseñar al hombre bajo el antiguo pacto. De la misma manera que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, desde el antiguo pacto, el Espíritu Santo siempre ha utilizado la palabra oral y escrita para enseñar al hombre. Por ejemplo, Dios hablaba y el hombre escogía obedecerle o rechazarle. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo número 1 y 2. El profeta Isaías está, pues, hasta cierta forma diría, reclamando al pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Mas, sin embargo, vemos aquí cómo dice que Dios había criado a hijos, pero ellos no quisieron escucharle, se rebelaron. Dice así el versículo número 1 y el versículo número 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces dice Dios, yo los crié, yo les hablé, yo les enseñé, pero no quisieron escuchar, se rebelaron contra mí. De hecho, el versículo número 3 es un versículo muy interesante porque hace la comparación entre cómo los animales, que muchas veces los consideramos sin razonamiento, cómo los animales entienden, pero su pueblo no. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios crió a hijos, los engrandeció, les proveyó todo lo que necesitaban, pero no quisieron obedecerle, se rebelaron contra él. Pero noten aún así, con lo que dice el profeta en el capítulo 1, que de hecho lo regaña fuertemente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, lo regaña fuertemente por la manera en que se comportaban, pero fíjense lo que dice el versículo número 18 al 20. Aún con todo eso, Dios decía, si ustedes están dispuestos a escucharme, yo los perdono. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Pero noten lo que dice como blanca lana. Versículo 19. Si queréis y oyereis.
comeréis el bien de la tierra. Ese versículo 19, la palabra sí allí, obviamente está poniendo lo que viene siendo, es una, se me fue la palabra aquí, es una cláusula donde él les dice, si ustedes hacen esto, este va a ser el beneficio. En otras palabras, si ustedes quieren y me escuchan, van a recibir el beneficio de comer el bien de la tierra. Recordemos que están siendo advertidos de que van a ser llevados a cautiverio por su pecado. Y por lo tanto el Señor les dice, si ustedes me escuchan, si ustedes me oyen, van a poder quedarse aquí, van a poder recibir el bien de la tierra. Pero el versículo 20 dice, si no quisieres y fuere rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Noten nuevamente cómo el hombre siempre ha tenido la libertad de escoger obedecer a Dios o rechazarle. Dios está tratando de dialogar con ellos y decirles, miren, yo no quiero esto para ustedes, pero si no me escuchan, esto va a ser lo que va a suceder. Pero si ustedes me escuchan, si ustedes me hacen caso, esto es lo que va a suceder. Van a comer el bien de la tierra. No era la única vez que Dios les había advertido esto. De hecho, Moisés claramente desde un comienzo había hablado con el pueblo y les dijo que era importante no rebelarse a Dios, de lo contrario, Dios los iba a castigar. Dice el capítulo 23 de Éxodo, versículo número 21. Dice ahí la ley de Moisés, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces Dios les advirtió al pueblo claramente que oyeran su voz y que no fuesen rebeldes, porque si escogían la rebeldía, iban entonces a recibir la culpabilidad o más bien la pena por su rebeldía. Entonces Dios hablaba y el hombre escogía obedecerle o rechazarle. Siempre ha sido así. Cuando el Espíritu Santo reveló esta información, como lo vamos a ver en un momento, Moisés no habló por sí solo, sino como alguien inspirado por el Espíritu Santo y advirtió, es de ustedes el escoger obedecerle o rechazarle. Noten también cómo Dios habló, y como ya mencioné, de diferentes maneras. Hebreos 1 y el versículo número 1 nos dice que Dios utilizó diferentes formas para hablar con aquellos con los cuales tenía esta comunicación, esta comunión. Dice así el capítulo 1 de Hebreos, versículo número 1, dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sabemos que algunos de los patriarcas como Abraham, Dios hablaba directamente con él. Sabemos, por ejemplo, José, el de Egipto, por medio de algunos sueños, Dios le daba información a él. De igual manera, por ejemplo, con Moisés, Dios hablaba directamente, dice la Escritura, como un amigo habla con su amigo. Entonces, Dios habló de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, por medio de estos hombres, de estos profetas, por los cuales Dios mandaba información a su pueblo. Entonces, el Espíritu Santo siempre tuvo una participación activa en enseñarle al hombre, pero el hombre siempre tenía la opción de escoger obedecerle o rechazarle. Deuteronomio capítulo 27 y el versículo número 10. Noten lo que dice ahí la Escritura. Deuteronomio 27, versículo número 10. Dice ahí, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios habló con ellos y sabemos que en el libro de Éxodo, el capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, no se los dio a Moisés a escondidas, se lo dio a todo el pueblo. El pueblo escuchó la voz de Dios, miró el poder de Dios en la montaña, miraron las nubes y los truenos y los relámpagos, y ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, tú habla con Jehová,
lo que diga Jehová nosotros lo haremos, pero que no nos hable a nosotros porque moriremos. Ellos tuvieron miedo y por lo tanto Moisés sube al monte y recibe no solamente las piedras de los 10 mandamientos, sino que recibe información adicional con referencia al tabernáculo y otras cosas. Pero el punto que quiero que vean es que Dios nunca ocultó de su pueblo el escuchar su voz y siempre les dijo, oigan, escúchenme y hagan lo que les digo, pero siempre era cuestión de ellos escoger obedecerle o rechazarle. En el libro de Jeremías, el capítulo 26 y el versículo 2, como ya hablamos ahí en el libro de Hebreos 1:1, Dios escogió diferentes maneras para hablar. Algunas de esas maneras, como por ejemplo la ley, por medio de la escritura, quedó escrito. Y por eso cuando el pueblo tenía alguna pregunta, quería saber qué es lo que Dios requería de ellos, tenían que ir a la ley escrita. Pero también hubo hombres como el profeta Jeremías, al cual Dios les hablaba directamente para que dieran estos mensajes al pueblo. También debían de escuchar a los profetas. Capítulo 26, versículo número 2 de Jeremías dice así: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablaréis, no retengas palabra. Entonces Jeremías no podía decir, bueno, voy a escoger esto sí y esto no les voy a decir. No, Dios le dijo, todo lo que yo te diga, esto habla con ellos, no retengas ninguna palabra. Entonces Dios habló de diferentes maneras al hombre, por medio de la escritura, por ejemplo, como ya lo vimos con el caso de la ley de Moisés, por medio de profetas donde ellos recibían información directa de Dios, que hablaban al pueblo, pero siempre el pueblo tenía esta opción de obedecer o rechazar a lo que decía la palabra del Señor. El Espíritu Santo habló al hombre en los días del Antiguo Testamento, como ya mencionamos, nunca se hizo sin la obra del Espíritu Santo, el revelarles esta información. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Noten cómo dice el apóstol Pedro que el Espíritu Santo le reveló esta información a los profetas y dice así el versículo 21. Dice el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo número 21. Dice así la Escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Moisés no despertó una mañana diciendo, esto me parece bien a mí, lo voy a escribir para que ellos lo sigan por los siguientes 2000 años. No, dice la Escritura que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Moisés dejó escrito, lo que Jeremías decía al predicarle al pueblo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha utilizado la palabra, ya sea oral o escrita, para el propósito de enseñar al hombre. En Marcos, el capítulo 12, versículo número 36, noten lo que dice el Señor aquí en Marcos, capítulo 12, versículo número 36. Dice allí con referencia a David, el rey, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, en Hechos, el capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice que David era profeta. Y aquí el Señor Jesucristo mismo dice que David habló por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo daba esta información, quedó escrita y con eso se enseñaba al pueblo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento utilizó la palabra oral y escrita para enseñar al hombre con referencia a la voluntad de Dios. Nuevamente, esta idea de que la operación directa ocurre hoy, como lo vemos desde el Antiguo Testamento. El hombre era instruido por medio de estos profetas, por medio de lo que también estaba escrito, al igual que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también, obviamente, hubo hombres inspirados que
desde el comienzo, en Hechos el capítulo 2, cuando comienza la iglesia y se comienza a predicar el evangelio de salvación por medio de Jesucristo, muchos de ellos obviamente pues estaban siendo inspirados para que su predicación fuese correcta. Algunos de ellos no entendieron lo que estaban predicando. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en Hechos el capítulo 2, dice el versículo 39, que al decirle a la gente que preguntaron qué debemos hacer, versículo 37, el versículo 38 les dijo que se arrepintieran, fuesen bautizados para el perdón de los pecados, pero el versículo 39, el apóstol Pedro dijo que la promesa era no solamente para ellos y para sus hijos, sino también para todos los que estuviesen lejos. Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, en Efesios el capítulo número 2, sabemos que los que estaban lejos eran los gentiles. Pero el apóstol Pedro no entendió eso. De hecho, es hasta Hechos el capítulo 10, cuando por fin, como dicen en México, le cayó el 20, por fin entendió que Dios no hace acepción de personas. Ya lo vimos en el capítulo 10 de Hechos, versículo 35. Entonces, a pesar de que había cosas que ellos quizás no entendieron, con el tiempo sí lo fueron entendiendo, pero fueron inspirados para predicar sin equivocarse y para escribir también lo que ahora nosotros encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Por ejemplo, en Juan el capítulo 14, versículo 16 al 17, el Señor Jesucristo menciona cómo Él, a pesar de que tenía que partir y regresar a su Padre, no iba a dejar a los apóstoles sin alguien que les ayudara. Iba a mandar al Espíritu Santo. Y dice así el versículo 16 al versículo 17 de Juan 14. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Algo interesante dice el versículo número 16, que el consolador estaría para siempre. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo obviamente es dado a todo aquel que obedece el Evangelio, como dice Hechos 2, versículo 38. Pero, ¿en qué sentido mora para siempre? En que la palabra de Dios nunca será quitada. Siempre estará aquí. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Es de la manera en que la gente escucha el Evangelio, cree el Evangelio. Es la manera en que el Espíritu Santo está obrando hoy día por medio de la palabra del Señor. El Espíritu Santo habla por medio de los apóstoles y lo que escribieron. Una de las cosas que algunos grupos religiosos, por ejemplo, a los mormones, ellos tienen lo que ellos llaman apóstoles. Tienen un total de 13 hombres que son apóstoles. La presidencia de la organización de los mormones, pues el presidente es un apóstol, y ellos tienen lo que le llaman un concilio de 12, otros 12 hombres a los cuales ellos dicen que son apóstoles. Otros grupos religiosos, como la Luz del Mundo, ellos solamente tienen uno, y en este caso, pues es un hombre que se llama Nazón Joaquín García, y ellos dicen que él es el apóstol de Dios. Una de las cosas que ellos no entienden es que nosotros tenemos apóstoles, los tenemos todos, no vivos, sino por medio de lo que escribieron. Si usted recuerda, y no está aquí en la pantalla, pero cuando Jesús estaba dando pues podemos considerarlo parábola. Hay algunos que tienen alguna duda si el recuento ahí de Lázaro y el rico, si es una parábola o no, pero por el momento llamémosle parábola. Cuando Jesús da esa parábola, dice que el rico le decía a Abraham que enviara a Lázaro nuevamente a su casa para que advirtiera a sus hermanos para que ellos no fueran a dar a ese lugar de tormento. Pero dice que Abraham respondió: a Moisés y a los profetas tienen. Pero Moisés ya tenía aproximadamente unos 2000 años muerto. ¿En qué sentido lo tenían? Porque tenían los escritos de Moisés y los profetas. De igual manera nosotros tenemos a los apóstoles con nosotros. Cada vez que nosotros nos reunimos y citamos las cartas del apóstol Pablo y vemos lo que Pablo decía, estamos escuchando la enseñanza de los apóstoles. Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo número 4, capítulo 4, perdón, versículo número 1 de Primera de Timoteo, dice ahí el apóstol Pablo que el Espíritu Santo
estaba advirtiendo de ciertas cosas que iban a ocurrir y el apóstol Pablo lo escribió. El Espíritu Santo nos habla hoy por medio de las escrituras de los apóstoles. Dice así el versículo número 1 de 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y continúa ahí el apóstol Pablo mencionando algunas de las cosas que iban a ocurrir en esta apostasía. Pero el punto que quiero que vean es que Pablo dice que eso es lo que el Espíritu estaba diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las escrituras de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, el Espíritu Santo está hablando por medio de lo que quedó escrito. Libro de Timoteo, capítulo 10, versículo número 20. Mateo, capítulo 10, versículo número 20. Mateo 10, versículo 20. Dice ahí el Señor Jesucristo que los apóstoles no iban a hablar por su propia cuenta. Pero dice el versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos nuevamente mirando las escrituras, citando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, lo que escribió Mateo, lo que escribió Juan, lo que escribió Lucas, todas estas cosas que ellos escribieron, estamos escuchando la información que el Espíritu Santo les dio para que ellos lo pudieran poner por escrito. Y nosotros, como dice Pablo en Efesios el capítulo 3, versículo 4, leyendo podemos entender lo mismo que Pablo entendía. Ese misterio que Pablo menciona ahí, nosotros ahora lo tenemos revelado, lo podemos leer y entender. Entonces el Espíritu Santo no obra de una manera directa sobre cada individuo, sino que nos habla por medio de las enseñanzas de los apóstoles, lo cuales ellos escribieron para esas futuras generaciones. El Nuevo Testamento es la completa y final y perfecta revelación de Dios para el hombre. Por esa razón, en Lucas 8, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, gracias a que los apóstoles, pues aparentemente hubo algunas cosas que ellos no estaban entendiendo, vinieron en 2 ocasiones a preguntar al Señor que les explicara lo que estaba enseñando. La parábola del sembrador es una de esas, la parábola de la cizaña entre el trigo es la otra que el Señor les explicó. Pero en el capítulo 8 de Lucas y en el versículo número 11, Jesús al explicar la parábola del sembrador dice esto en el versículo 11, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla que se planta en el corazón de los hombres, porque recuerden que Jesús menciona las diferentes tierras, es la manera en que gente va a recibir esa información, esa palabra. Entonces algunos la reciben, pero como la que cayó entre la grava, entre la piedra, pues la recibe por un momento, pero al momento de algún problema, pronto se aparta. La que cayó a un lado del camino, el camino estaba muy duro, no entra la semilla, vienen los pájaros, que el Señor lo identifica como el demonio, viene Satanás, se lleva lo poco que cayó allí y no da fruto. La semilla que cae entre los espinos, pues sí, da, pero a causa de los espinos no logra producir fruto. Y hay alguna semilla que cae en buen corazón, esos son los que reciben esa verdad, la obedecen y producen fruto. La palabra del Señor, el Nuevo Testamento, es esa completa, final y perfecta revelación para el hombre. Por esa razón, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4 y el versículo número 12, lo compara con una espada de doble filo. Para cualquier lado que le dé, corta. Pero noten qué poder tiene la palabra de Dios. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice aquí la escritura que esta espada, que es la palabra de Dios, puede lograr llegar hasta el tuétano. El tuétano es la parte más protegida del cuerpo, se encuentra dentro de los huesos y no es tan fácil llegar a él. Sí, claro, hay accidentes en los cuales podemos
quebrarnos un hueso, lo podemos quebrar, pero la realidad es que ese tuétano, eso que está dentro del hueso, está altamente protegido. Pero la palabra de Dios es tan fuerte y tan poderosa que logra llegar hasta aquello que por más protegido que lo tengamos, hasta ahí puede llegar. Porque la palabra de Dios es completa, final y perfecta, capaz de hacer lo que Dios la mandó a hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Creo que es un pasaje que todos conocemos muy bien, donde el apóstol Pablo dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si el Espíritu Santo requiriese obrar directamente en cada individuo, entonces la palabra de Dios no es perfecta, ni está diseñada para prepararnos enteramente para toda buena obra, porque se necesitaría entonces que el Espíritu Santo obrara directamente en el individuo. Sin embargo, estos pasajes enseñan claramente que el Espíritu Santo, la manera en que obra en cada uno de nosotros, es por medio de la palabra escrita. Ya obviamente los apóstoles ya no los tenemos, aquellos que hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos dejaron por escrito esa información, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, el versículo 4, cuando nosotros leemos, podemos entender lo mismo que ellos entendían con referencia al Señor. Rápidamente veamos una comparación para que vean cómo lo mismo que hace el Espíritu Santo es lo mismo que hace la palabra de Dios. Entonces, veamos en esta comparación aquí. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice la Escritura que da vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 6. Dice ahí la Escritura esto: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Algunas traducciones dicen el Espíritu da vida. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo da vida, y noten cómo la palabra escrita hace lo mismo, porque es el agente que utiliza el Espíritu Santo para ejecutar su obra en individuos hoy día. Santiago capítulo 1, versículo número 18. Santiago capítulo 1, versículo número 18. Dice ahí la Escritura: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer. Recordemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en pecado, pero por medio de la palabra nos hizo nacer. Venimos nuevamente a la vida por medio de la palabra. Juan capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesucristo, hablando de ese pan que Dios había enviado, un pan verdadero, lo cual se refiere a Él, a su enseñanza. Dice el versículo 66 que Jesús les dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que el Señor había hablado, lo que hoy nosotros leemos en los evangelios y también obviamente las cartas de los apóstoles. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 37 que lo que él escribió son los mandamientos del Señor? Entonces, la palabra del Señor, eso es espíritu y es vida. El Espíritu Santo da vida, como ya lo vimos en 2 Corintios 3, número 6. La palabra de Dios nos hace volver a la vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, somos vueltos a la vida por medio de la palabra de verdad. Noten también cómo dice la Escritura que el Espíritu Santo nacemos por medio de él. Juan 3 y el versículo número 6, el Señor está hablando con Nicodemo y dice en el versículo número 6 que le dijo así: lo que es nacido de la carne, carne es,
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el Espíritu Santo hace algo para que aquellos que han de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, nazcan de nuevo, nacen del Espíritu. Pero noten cómo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que la palabra de Dios está diseñada para que nosotros podamos nacer de nuevo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos o nacidos de nuevo, como algunas traducciones dicen, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, de acuerdo a Juan 3, el versículo 6, Jesús dijo que somos nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en individuos hoy día por medio de la palabra escrita. Noten también cómo la Escritura nos dice que por medio del Espíritu Santo obtenemos salvación, pero también nos dice la Escritura que la palabra de Dios es la que nos salva. Tito capítulo 3 y el versículo número 5, dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó. ¿Por qué? Por la renovación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es parte de este plan que Dios ha establecido, el agente por el cual recibimos el perdón en la sangre de Jesucristo. Somos salvos por fe en el Señor. La gracia de Dios es la que nos provee esa salvación, pero dice el versículo número 5 que es por medio del Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora noten lo que dice la Biblia con referencia al poder de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice ahí Santiago en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, noten, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada puede salvar vuestras almas. Somos salvos de acuerdo a Tito capítulo 3, el versículo 5, no por nuestras obras que hayamos hecho en justicia, que merezcamos la salvación. Somos salvos gracias a la renovación por medio del Espíritu Santo. Pero también dice la Escritura que somos salvos gracias a la palabra implantada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra escrita en este caso, con el propósito de traer salvación al hombre. Por eso es que lo predicamos. Por eso es que enseñamos a otros individuos. Por eso es que apuntamos al libro, capítulo y versículo. ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan ver la voluntad de Dios y no la nuestra y obedecer el Evangelio. Por último, noten cómo el Espíritu Santo santifica, pero la palabra escrita hace lo mismo. 1 Corintios 6 y el versículo número 11. Dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo número 11, dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y noten, dice al final, por el Espíritu de nuestro Dios. Habían sido esos corintios santificados, entre otras cosas, por el Espíritu de nuestro Dios. Juan 17, el versículo 17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de la palabra, dice Jesús, santifica a aquellos que están, porque recuerden, capítulo 17, Jesús está pidiendo por no solamente sus discípulos que estaban ahí con él, sino por todos los que habían de creer por medio de su palabra. Nosotros, usted y yo, somos santificados, dice el versículo 17, por medio de la palabra. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo nos santifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra escrita con ese propósito, el traer este cambio en nuestra vida. Cuando nosotros estamos siguiendo el mensaje del Evangelio, pues estamos produciendo
el fruto del Espíritu, el cual se nota en cada uno de nosotros. En las siguientes lecciones vamos a hablar un poquito más de esto y ojalá y nos puedan acompañar. Nuevamente les agradezco mucho el que estén con nosotros aquí esta tarde. Ojalá hayan encontrado la lección interesante y edificante. Y como ya mencionamos, vamos a continuar esta serie